Gracias de todo corazón por acompañarnos. Ay, no saben cómo me gusta. Mucha gente dice, no, a mí el mundo digital no me gusta tanto. Fíjense que a mí sí, cuando se trata de Zooms, porque les puedo ver las caritas, puedo saber que nos acompañamos, que aquí estamos juntos y que las distancias se acortan. Antes, bueno, esperábamos una carta, ¿se acuerdan? Por correo. Bueno, yo todavía soy de esa época que sí esperaba las cartas o escribía una carta y luego me reportaban si había llegado. Pero eso de verdad que fue de niña. Pues bienvenidos sean todos. Me alegra muchísimo verlos. Lunes 16 de junio. Ay, Dios mío. Les tengo que hacer así porque yo me imaginaba que en Madrid iba a estar largo rato y ya se me está yendo 2 semanas, Dios mío. Bueno, bienvenidos a Pla Pla. Ya estamos en la 33ª emisión o edición de Pla Pla y me alegra mucho tenerlos por aquí. Sobra presumirles que estoy transmitiendo desde las oficinas de Inmunotech Castellana 43 en plena capital, en pleno centro de Madrid, en donde me han prestado las instalaciones, son lindísimas, pero no solo eso, déjenme, mientras se conecta nuestro queridísimo invitado, ya lo veo conectado, solo les quiero enseñar, no se ve mucho, no se aprecia, pero ahora sí estoy en una oficina que tiene una vista preciosa a al precioso Paseo de la Castellana. Lo que ven ahí es, ahí está, la plaza de Emilio Castelar. Miren qué bonita tarde, miren el cielo, todo está precioso, hay una paz increíble. Y yo nada más les doy un dato histórico, esta avenida de la Castellana, pues es emblemática, como saben, cruza 6 kilómetros de Madrid. Yo tuve la dicha de vivir aquí justo en esta avenida y bueno, data del siglo XIX, nada más les dejo ese dato. Entonces, cada vez que pasa uno por aquí, claro, por eso dice uno es una ciudad palaciega, porque todavía pues está vestida por estos edificios cuya arquitectura se ha respetado enormemente. Así que bueno, yo quería darles un poquito de contexto de cómo estoy aquí sufriendo, estresada en Madrid, triste, apesadumbrada, como se me ve, ¿verdad? No te creo. Así estoy, así estoy. Así que bueno, y luego pues con la preciosa visita que hoy tengo, con el invitado de honor que aquí está, pues imagínense entre Madrid, el estrés, todo esto, y luego mi queridísimo pionero, porque lo voy a decir así, es un platino muy especial, al que estoy segura que ya queríamos todos conocer más a fondo, porque le conocemos porque él sí que conoce los inicios de lo que hoy nos une a todos, familia. Conoce los verdaderos inicios, las raíces, el cimiento de Inmunotech. Él es el ingeniero Guillermo Romero, a quien recibo con enorme cariño. ¿Cómo estás, ingeniero? Qué bueno Hola, hola, verte. muy buenos días a todos. Gracias. Bendito Dios, salvados con la tecnología, ¿verdad? Aquí, pero ya estamos, ya estamos. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿En dónde te encuentras en este momento físicamente? Lo que sucede en las se queda en las. Ah, no me digas que Ah. estás en Las Vegas. Ay, pobrecito. Otro que le sufre. ¿Estás en Las Vegas de paseo o estás... No, ahí estás de No, por paseo. el Día del Padre, ya sabes. Ay, bueno, pobre, Acá sí, claro. acá sí lo celebran a uno. Claro, así es la forma de... Oye, ¿y cuántos días están de paseo en Las Vegas? Ya estamos aquí, hoy nos retiramos ya. ¿Ah, sí? Regresamos a California, sí, ya, Ah, muy bien, ¿dónde están establecidos? donde estamos establecidos, residiendo, sí. Residiendo. Oye, es que mucha gente tiene que... No, no, hoy de veras voy a estar de un preguntón que espero que me permitas, por favor, pasarte así, la encuesta que te traigo, porque si bien te considero un amigo, al igual que tu lindísima esposa Alma, los considero amigos queridísimos, nos hemos visto en Los Ángeles, nos hemos ido a comer, incluso con la nieta, el nieto, con el nieto nos fuimos a comer, ¿te Nieto. acuerdas? Nieto, y le hemos pasado pipa, como dicen aquí en España. Pues sí que hoy es menester que más gente sepa de los orígenes y más allá de eso, lo que traerás aquí cuando nos ves titubeando, cuando nos ves dudando, cuando escuchas a personas que preguntan del inmunocal, es decir, ay, ternuritas, no saben, no tienen idea de todo lo que yo he visto y vivido. Para dar un poco de contexto, mi querido Guillermo, yo, bueno, he de decir que primero que nada es el ingeniero Guillermo Romero, porque a mucha honra él es ingeniero. De profesión, lo cual es muy loable. Yo creo que hablábamos hace un rato precisamente que las profesiones han ido cambiando, ¿no? Él es ingeniero mecánico electricista y las nomenclaturas van cambiando, mi querido Guillermo. Yo ya oigo cada ingeniería, como tú dijiste, mecatrónica, y dices, bueno, Dios mío, ahora va a venir la de la inteligencia artificial y a saber cuántas más. Claro.
este sigue siendo tu tiempo, pero en tu tiempo de carrera, en tu tiempo universitario, ¿de cuántas ingenierías te gusta que estuviéramos contando? ¿Con cuántas? Básicamente de dos, la civil y, y el ingeniero mecánico electricista, Es punto. verdad, Y es de ahí se verdad. empezaron a derivar otras, pero finalmente el título que daban en ese momento era ese. Y ya si tú te ibas por el área de industrial, como fue mi caso, o por otras áreas, bueno, Sí. sería otra cosa, ¿no? Pero Sí. en sí no existían como tales. No, no, definitivamente no. De hecho, si nos ponemos así muy estrictos y nos remitimos al significado de tu carrera, pues es un profesional con formación tanto en la disciplina mecánica como eléctrica. O sea, tenías esta dualidad, esta maravilla, ¿no? Y Claro. eres capaz de diseñar, de fabricar, de operar, qué sé yo, sistemas mecánicos y eléctricos, ¿no? Y me imagino que también estabas a cargo de la optimización de procesos de la industria, ¿no? De procesos industriales y Sí, todo sí. esto que debió haber sido complejísimo. Para quienes tenemos un poco más desarrollado el hemisferio derecho y somos más de humanidades, decimos, Dios mío, gracias, porque tú supiste señalar muy bien hacia dónde los ingenieros y hacia dónde los que íbamos para humanidades. Eso, claro que sí. Gracias. ¿En qué año estudias la carrera y en qué universidad, mi querido Guillermo? Y en la Universidad La Salle, Ujú. la Ciudad de México. Sí, Pero famosísimo. finalmente terminamos en la UNAM porque éramos muy pocos los que íbamos a ser egresados, entonces nos pasaron a terminar los últimos 2 años de la carrera junto con el grupo de, de la universidad. Entonces ahí terminamos todo. ¿Eres Puma de corazón? Puma de corazón. Puma Es de corazón, Puma como de mi marido. Oye, y cuando hablas de La Salle era el que estaba en Parque Lira, me imagino. En Benjamín Franklin 47. Benjamin Franklin, claro. Ay, claro. Por Park, sí, tienes razón, Benjamin Franklin. Pues qué lindos recuerdos. Y viene entonces, yo quiero empezar contigo. ¿En dónde naces? ¿En qué ciudad? ¿Cuál es tu ciudad natal? ¿Eres chilango? Chilango de un cemento. Tu nacimiento como la Mone. Muy bien. Somos muy poquitos, ¿no? Yo creo que ¿cuántos podremos decir eso? Muchos Sí. millones. En la Ciudad de México nací, sí, claro. Naces en Ciudad de México y allí llevas toda tu vida estudiante y ejerces como ingeniero a la postre en cuanto culminas tu carrera. Sí, inicié ya como ingeniero en la ciudad de Puebla, Ujú. en que, una fábrica francesa que había ahí, que era la SNR, que después se convirtió en SKF, que era la que hacía los rodamientos para los vehículos, Para Volkswagen, me para- imagino, para surtir a Volkswagen. pues sí, para toda la industria automotriz SKF a la fecha, claro. y hasta ¿Por, la fecha. por cuánto tiempo estuviste en esta industria SKF? Ahí estuve por 3 años, básicamente. Ah, poco, poco. Poco tiempo, sí. Sí, Porque porque luego, ¿qué después haces? salieron oportunidades y me fui a la industria de petroquímica. Y Ujú. ahí anduvimos manejando todo lo que eran los derivados del petróleo y anduvimos haciéndola todo el transporte de Minatitlán a diferentes plantas en toda la República. O sea, ibas a Coatzacoalcos y a todas las zonas donde Todas esas, había a Minatitlán, plataformas. sí, a todas esas, a Salamanca, todas esas que estaban ahí. Oye, la ingeniería petrolera todavía no tenía tanta fuerza. Sí, no, No, sí, ya había, sí, sí, más bien porque la petroquímica, no la petrolera, pero la petroquímica, petroquímica, todos los claro, derivados del petróleo, que era lo fuerte. Para sí, las claro. prendas y para todo eso pues, se requería la petroquímica, ¿no? No, pues de ahí viene la materia prima, completamente de acuerdo. Bueno, ¿y por cuántos años ejerces como empleado en diferentes sitios? ¿Cuántos años estuviste de empleado antes de ser un emprendedor? Después de ahí estuve 18, estuve 22 años trabajando para la industria. 22 años en una misma empresa. No, estuve 18 años en una y 3 años en la siguiente, antes de iniciar el proceso de, de redes de mercadeo, sí. Bueno, es que tu proceso es algo muy peculiar, porque ¿quién te iba a decir que ibas a ser un networker? Tal vez esa no era, como muchos de nosotros, no era el diseño que propiamente tenías, pero ya sabemos que si queremos hacer reír a Dios hay que contarle nuestros planes y Él nada más nos dice, ay, ternurita.
Espérate que te tengo algo mejor. Claro, así es. Qué bueno. Así que yo quiero hoy en este Pla Pla, que es muy especial, muy particular y que agradezco, en el que agradezco que hayas aceptado estar conmigo como interlocutor. Quiero que conozcamos a Guillermo, por supuesto, a Alma, si está por ahí, si se quiere acercar, me dará mucho gusto que conozcan a tu mujer, que todo el mundo la conocemos, además una crack en materia de estudios, de coaching, de liderazgo, de humanidades. Eh, pero también quiero que las personas que hoy se conectan y que te estarán viendo a la postre también sepan la relevancia de tu rol en Inmunotech. Es muy importante. Y espero que haya libros, espero que por ahí se haga un libro, si no es que ya existe, en donde ustedes estén mencionados como pioneros. Pero para que la gente, todos, incluida yo, comencemos a atar cabos, vamos a ver esos 22 años de trayectoria con empleo, Ujú. los culminas por el encuentro con qué. ¿Qué hace que digas, voy a comenzar una nueva aventura? ¿Qué sucede? Dame esa coyuntura. Pues lo que sucede es que antes de terminar esos años, nosotros siempre teníamos un gran amigo, Chuck Roberts, con el que generalmente nos íbamos a esquiar a- precisamente al Canadá. Ujú. Y él fue uno de los que inició esto de las redes de mercadeo precisamente allá, antes de Inmunotech, en otra Sí, empresa que él tenía. muy bien. Eso es muy interesante. Antes de Immunotech, Joe Roberts ya tenía otra. Perfecto. Estaba en otra industria. Entonces nosotros decidimos, nos invitó, una vez que había iniciado Inmunotech, nos dijo, Oigan, ¿por qué ustedes no llevan este producto a México como tal, el Inmunocal? Nosotros ya habíamos iniciado una red de mercadeo que era conocida como Botanutri. Ya nosotros, al ver terminado esos 22 años, nos incorporamos y pusimos nuestra propia empresa y Sí. desarrollamos nuestros propios nutrientes. Y teníamos nuestro propio plan de mercadeo, etcétera, etcétera, y así hicimos. Ya cuando Choc se ¿La acercó Botanutri que era de ustedes? sí, propiedad nuestra. Vale. Ujú. Eh, Junto con Choc, en sociedad. no, 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 no. No, no, Vale. Chuck era un gran amigo nada más, que Muy bien. nos visitábamos y todo eso. Él, Muy él, bien. él nos Bravo. invitó a ser parte de esto porque casualmente cuando nosotros trabajábamos para otras personas, para otras industrias como fue Abono y Arabella, cuando él nos invitó, él tenía un gran amigo que se llamaba Bill Shannon. Entonces le dijo, oye, necesitamos un inversionista en México que quiere iniciar este proyecto allá en México. Entonces, El de Botanutric. no, el de El ellos. otro. Nosotros El ya de. teníamos el nuestro. O Sí. sea, nosotros identificamos que el sistema de redes de mercadeo, porque en donde nosotros estábamos anteriormente era venta directa. Entonces la gente ganaba si vendía, pero si no vendía, no ganaba. Era lineal un poco, no era de Sí, 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 pasivos. sí, sí. Entonces decíamos, si se van de vacaciones, no ganan. Si un día se enferma, no ganan. Entonces era venta directa, entonces tenían que vender, 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 vender para tener buenos ingresos. Cuando Ya lo estábamos creo. precisamente en esta empresa mundialmente conocida que es Avon. Entonces ahí Mm. estuvimos por más de 18 años. Franceses. Ujú. Entonces ahí anduvimos pasando por diferentes departamentos. Entonces ya cuando surgió esto de la relación con Choc, que nos invitó, fuimos al Canadá, nos presentó el proyecto y ya nos habló de lo que era el sistema de redes de mercadeo como tal, como, Ahora sí, como hoy como lo nosotros. conocemos. Muy bien. Y les Entonces, llamó la atención y tú como ingeniero dijiste, esto funciona. eso es una gran oportunidad para todos, o sea, para la gente, para nosotros, para todo el mundo, pero claro, lo hicimos con nuestra propia razón social. Así Muy fue bien. como iniciamos. Entonces, a través de esa relación, ya cuando él inició en la operación de Inmunotech, ya como presidente de Inmunotech, como socio principal de Inmunotech, junto con John Molson y con Dieter Beer. Entonces, cuando ellos iniciaron con todo esto, ya como Inmunotech, entonces me dijo, ¿por qué no llevan Inmunocal a México? En ese momento, fíjate, en ese momento, en el 98,
Inmunotech nada más tenía presencia con su razón social en Canadá y en los Estados Unidos, nada más. Nada más, dos Nada. países. Tomen nota, año 98, son datos buenísimos para conservar. Muy bien. Y entonces para todo lo internacional diseñaron el modelo de licenciatarios. ¿Qué es Ujú, un como licenciatario? distribuidores. Un licenciatario es el que tiene una licencia de exclusividad para ofrecer los productos de Inmunotech y los que él tenga Claro. en su país. Y en este caso, en ese momento nosotros firmamos una licencia para México. Fue como así inició, Era el tercer país que entraba en rigor con era el el inmuno. tercer país, pero como licenciatario. O sea, Sí, no o como sea, venta directa, no como... no, y además no era Inmunotech, era Botanutric todavía. Acuérdate, Claro, claro. los tomó como distribuidores. Ándale, como distribuidores. Y así lo hacía con todos los países del Oriente. Había 8 países que estaban trabajando con el sistema de licenciatario, que ya ninguno de ellos existe. ¿Recuerdas qué países eran, Guillermo? Será muy interesante entender esto. ¿China? Era No. Singapur, era Taiwán, era Indonesia, era Costa Rica, eh, era Ecuador, Ya estaba Ecuador, sí. pero acuérdate, como Licenciatarios, licenciatario, sí, sí. No llamándose Inmunotech solamente para que fueran el canal por el cual se distribuyera el Inmunocal. Lo para que entendemos. llegara a sus diferentes países. O Países, sea, sí, sí. qué es un licenciatario? Un licenciatario era un comprador Sí, perfectamente. e Inmunotech era el proveedor. Entonces, uno Claro. le compraba el producto a Inmunotech y uno se encargaba de la importación, de todos los permisos con los ministerios de salud, en este caso en México con COFEPRIS, para Así es. obtener por cada lote de fabricación, imagínate, no es que te Sí, dieran un permiso por todo el año, no. Cada vez que se fabricaba el producto era un lote diferente. Entonces, tenías que presentar el certificado de origen, el certificado de libre venta, todos los análisis correspondientes para estar seguros de que ese producto reunía las características para su importación porque era un producto para consumir, no era una crema, no, 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 era algo para consumir. Entonces por eso es que en todos los países que sigue existiendo eso, pero ya lo hace Inmunotech, pues tiene que pasar por ese reglamento de los ministerios de salud de cada uno de los países. Por eso a veces nos preguntan, ¿por qué no está el magistral en tal lugar? No, es que primero se tiene que obtener todos los permisos del Ministerio de Salud de cada uno de los países correspondientes. desde Entonces, así luego. iniciamos como licenciatarios y estuvimos trabajando así durante 10, 12 años. Así estuvimos trabajando como licenciatarios. Pero acuérdate, nosotros ya teníamos nuestra empresa e incluimos el producto y los nutrientes de Inmunotech a nuestra línea de productos. Entonces ya Sí, teníamos claro. Lo varios productos. añadieron a lo que ustedes ya hacían como Botanutric. Sí, la única ventaja es que nosotros iniciamos formando una red de mercadeo, ya teníamos red, ya teníamos una base de datos importante, cosa Pero que como venta directa, como no, no, venta no, directa, como redes de mercadeo, por red de mercadeo. nosotros corríamos nuestras propias comisiones, nosotros teníamos nuestros propios viajes, que muchos de esos viajes de incentivo los hacíamos precisamente con la compañía Inmunotech. Inmunotech decía, vamos a tener un evento en Ottawa. Ok, entonces todos los licenciatarios éramos invitados, pero nosotros les poníamos bases a nuestro grupo de distribuidores, que no eran consultores de distribuidores. Si se Sí, ganaban el viaje, nos acompañaban allá a los viajes de Inmunotech. Inmunotech tenía viajes en la isla de Victoria y en diferentes lugares. Entonces, sí, sí, nosotros, sí, nosotros íbamos con nuestro grupo porque ellos calificaban para llegar al viaje y ahí íbamos todos. claro. Y se Pero comprendía que eran ganadores de Botanutric, de pero Botanutric. se subían al viaje para ir globalmente con Inmunotech. Muy Sí, bien. y el grupo aparecía pues en las fotografías con el doctor Gustavo Bonus, con Dieter Beer, Uy, etc. para allá vamos, qué emoción. Así fue todo. O sea, desde el Muy bien. principio, una vez que estuvimos allá, básicamente Alma
se apegó directamente con el doctor Gustavo Bonus. Ahí directamente estuvo ella trabajando con él. Y yo para ver el lado de la logística, de la importación y exportación de allá, importación a México, yo me apegué directamente con Choc y el personal que él tenía para el área internacional de Muy bien. licenciaturas. Ok. Entonces, nos dividimos. Alma se dedicó a todo el aspecto del nutriente, principalmente, porque acompañaba inclusive a las presentaciones al doctor Gustavo Bonus y a la esposa de Choc. Luego se iban en una avioneta a ciudades allá del interior en Canadá a hacer alguna presentación. Entonces, Dios ella, mío, o sea, iba así pegadita con el mismísimo doctor Bonus que hemos sí, mencionado tanto. Tu mujer iba ahí sí, ahí, compartiendo. ¿Quiere, doctor? Un vasito, le paso un café. Wow. sí, sí, sí. Sí, nos íbamos, y en las tardes, cuando él ya estaba en la ciudad, nos íbamos a tomar vino, que le gustaba mucho también, a tomar un vinito en las tardes, etcétera, etcétera, en un restaurante cercano a la oficina. Fíjate, cuando Inmunotech inició, el edificio que tenía Inmunotech era muy sencillo, era de un solo piso, o sea, era chico. Y Chiquito, claro. posteriormente ya se aperturó el que todos después conocimos, que ya tampoco existe como tal, pero después ya todo se aperturó allá. Inclusive nosotros estuvimos en la primera piedra que se puso de ese edificio Qué bonito. y un gran amigo, Juanito, que le regaló una pala de plata a Choc para que se pusiera la primera piedra, La primera piedra, la claro. primera piedra de lo que fue Inmunotech. Qué maravilla. Y entonces, ustedes toman al Inmunocal no como su core business, si me permites decirlo así, no como la bandera del barco, sino como uno más de los productos catalogados de Botanutric, pero que comienza a ser por posicionamiento y por demanda, comienza a ser el primer. ¿Qué sucede? Empieza a ser importante, no el primero, pero sí empieza a Pero ser sí importante. importante. ¿Por qué? Porque en ese momento, inclusive el producto, como hasta la fecha, no era económico, pues. Entonces, y obviamente como licenciatarios teníamos un precio diferente, claro. Entonces, lo que sucede es que cuando llegamos acá a México, al México, Alma convocó a una gran reunión con muchos médicos, este, y más de 500 médicos nos acompañaron a esa reunión, porque nuestro producto líder realmente se llamaba Canutric. No sé si tú te acuerdas del Sí, por producto Canutric. supuesto que Ese- hoy lo podemos todavía tener, todavía si ya la gente lo relacionó el nombre, todavía lo tenemos. sí, nada más que en aquel momento la fórmula no es como la de actualmente, pero era la fórmula. Similar, sí, Similar, similar, no igual, pero similar. Y conservaron la razón social. Digo, sí, la marca, perdón, Canutri. Y en Estados Unidos K21, etcétera, etcétera. sí, sí. Entonces, así fue la relación. Entonces, cuando nosotros hicimos un gran lanzamiento en el Hotel Sheraton, ¿te acuerdas que es el hotel que está ahí enfrente de la Del Glorieta de ángel, la de la Independencia glorieta del de, Ángel? Ahí claro. exactamente. Ahí hicimos la primera reunión y fueron muchísimos médicos. Inclusive hasta invitamos al doctor Jimmy Gottman para esa presentación, que también estuvo ahí presente. Porque Déjame preguntarte, perdóname, ¿el doctor Bonus conoció México? ¿Ya alcanzó a ir? no, 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 no. Se le invitó varias veces, pero no, no, no. Ya no le daba para viajar. ya no le daba. Qué pena, se hubiera enamorado, como nosotros de él, él se hubiera enamorado. No, inclusive él nos decía, mucha gente le decía, ustedes tienen que llevar Inmunocal a México, porque decía él, México es la ciudad más contaminada del mundo. Entonces, Ay, Dios mío. sí, él nos lo decía, él tenía las estadísticas. México es la ciudad de México, no México, la Ciudad de México es la ciudad más contaminada del mundo. Por eso es Ujú. importante que ustedes lleven el Inmunocal a México. Entonces, así fue como se hizo. ¿Cómo se hizo? Bueno, y entonces, ¿en qué momento comienza? Danos un año, ubícanos en el posicionamiento de Inmunocal que comienza a tener más fuerza, porque si bien tú mismo mencionas con tus palabras la parte de la economía, para mí es el producto más asequible que hay, te lo quiero decir en defensa del Inmunocal, porque a mí me ha mantenido, además de la congruencia que hago en mi nutrición, y no estoy presumiendo, le doy gracias a Dios por eso,
y de deporte y de saber qué escuchamos, con quién nos juntamos, etcétera, pero me ha mantenido pues lejana a los médicos. Entonces, me parece lo más económico del mundo en virtud de que es un nutracéutico que precisamente las células tienen hambre, tienen sed, están ávidas por recibir nutrientes y tiene el gran nutriente que entendemos, la cisteína, para producir nuestro propio glutatión. Así que comprendiendo todo esto, en la maquinaria de Botanutric llega un momento en el que el inmunocal se convierte no me gusta la palabra producto, pero se convierte en el ítem más Sí, importante nosotros, de nosotros nunca les llamamos producto a los nutrientes, siempre les llamamos nutrientes, su para nombre. empezar. Nunca, Exactamente. nunca les decimos el producto, porque productos, hay una escoba, Es digo, un commodity, por eso yo tampoco le llamo producto. Entonces, aclarando esto, se convierte en el ítem, en lo más importante de tu el, empresa en algún momento en el Botanutric. principal nutriente de la línea que manejábamos. Nosotros, fíjate, nosotros presentamos Inmunocal en Ujú, un viaje que hicimos a las Islas Griegas. Allá ujú. anduvimos navegando y fuimos a presentar el producto. Para eso llevamos un médico cercano a nosotros y entonces presentamos allá el producto para nuestro grupo de Botanutri, que no había otro grupo, para el grupo de Botanutri. Eso sucedió en el 99. Entonces fue cuando anduvimos por allá, hicimos una visita a diferentes lugares, estuvimos con el grupo en París, estuvimos embarcándonos aquí y allá, hicimos Qué todo ese bonito. recorrido. Y ya cuando regresamos el producto empezó a tomar fuerza porque obviamente nos apoyamos muchísimo con médicos Ujú. que teníamos en nuestra organización, un médico cubano muy querido para nosotros, Juan Carlos Matos Wash, que también desde entonces nos estuvo apoyando en todo esto, porque él sí sabía lo que era la importancia del glutatión y cómo explicarlo a las gentes. Entonces, ya con los conocimientos que Alma había adquirido, para eso Alma tuvo que desarrollar la primer guía del glutatión, del inmunocal, la primer a través de traducciones que se tuvo que hacer y traerse los números de las patentes, etcétera, etcétera, y explicar todo esto de los radicales libres para que la gente común y corriente, vamos, para que Sí, cualquiera, de a pie, como se dice aquí en España, los de a pie, los que los no de a tenemos pie lo conocimientos entenderán. de médicos. Ujú. Entonces, con todas esas herramientas iniciamos desarrollando todo esto y nos apoyamos con mucha gente que conocían bioquí- bio- teníamos químicos en la empresa, digo, distribuidores, que empezaron a tomar el producto y se empezaron a beneficiar. El nutriente, acuérdate que ya no le vamos a Del decir el producto. nutriente, del nutriente, se empezaron a beneficiar y wow, y empezaron los testimonios. Ahí fue la punta de lanza. Cuando empezamos a tener testimonios, ya la rueda empezó a dar giro más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Al Claro. principio nosotros traíamos medio contenedor de producto. Ajá. Posteriormente, ya cuando anduvimos terminando, traíamos 3, 4 contenedores de De producto. inmunocal. Oye, ¿y solamente era inmunocal regular o traían inmunocal platinum también? Estuvimos con las dos generaciones. Acuérdate que primero, la primera generación fue el inmunocal regular. Y a los Claro. 5 años, cuando llegó el doctor Drock, fue cuando se inició la segunda generación. ¿Es Y en qué año más o menos, Guillermo? ese básicamente, ¿2002? 2000, sí, 2002 básicamente. Ok. Básicamente, sí. Fue Comenzamos cinco. con el A los, regular, ci- 5 años. Ok. a los 5 años fue cuando llegó el doctor Drock con su fórmula, que él ya venía de Alemania, ya sabes que empezó a recomendar. ¿Por qué? Porque se notaba que la gente empezábamos, el periodo de envejecimiento de las personas ya había sobrepasado los 60, los 65 años, los 70 años, o sea, el periodo de envejecimiento se estaba prolongando. Entonces, por eso él trajo el inmunocal platino para retrasar el proceso de envejecimiento, principalmente ahí fue como se empezó a posesionar. Muy bien, como un antiox, sí, sí, un ralentizador del envejecimiento. Muy bien, y comienzan a tener testimonios. ¿Tú recuerdas alguno que nos puedas contar que digas, Mone, yo lo vi, lo viví, me impactó? Estamos con esta apertura de poder decir qué pasó, comprendiendo todos, porque esto se queda grabado, que es un vehículo, el inmunocal, es un vehículo que transporta cisteína, que al hacer bioquímica con nuestro Ok, cuerpo hace que colega. produzcamos nosotros.
nuestro propio glutatión. Cuando esto se queda, al quedar grabado, lo que quiero decir es que no cura y que no pretendemos hacer que cure ni que sea la panacea. Lo que cura es nuestro cuerpo al ingerir correctamente los nutrientes que éste necesita. Entonces, ¿tú recuerdas, mi querido Guillermo, algún Sí, mira, testimonio? tuvimos uno de los casos más nombrados, tenemos muchos, pero tuvimos un linfoma no Hodgkins Ujú. de uno de nuestros distribuidores que básicamente le salvó la vida. A él ya le habían dicho un marco de tiempo, Ay, pero, sí. pero empezó a tomar el Inmunocal, el ingeniero Rodríguez empezó a tomar el Inmunocal y empezó a beneficiarse, a beneficiarse, a beneficiarse. Y hasta la fecha, él fue uno de nuestros primeros distribuidores y hasta la fecha sigue consumiendo el producto y lo Por lo sigue, que creo en y lo él. sigue obviamente recomendando, ¿no? Y así como él, tenemos muchos testimonios, básicamente. Pero con Hermoso. nombre y apellido, ahí tenemos esa. Con un Ahí linfoma no Hodgkins, o sea que sí, algo, sí, el linfoma Hodgkin están, ahora se ha escuchado mucho de él y claro. que y lo estuvo consumiendo de manera consuetudinaria. ¿Estuvo muy frecuente conforme la posología o quién le dio esa Sí. recomendación o el doctor Bonus se enteró de este caso? ¿Cómo fue? No, no, nosotros Directo. nos empezamos a informar con John Molson cuál debería ser la dosis correspondiente. Siempre John Molson nos ha apoyado muchísimo cada vez que o directamente con el doctor Gottman, siempre nos apoyamos, básicamente. Qué bonito. Quisieras, mi querido Guillermo, yo tengo la historia de quién es John Molson, porque además quien vaya a Canadá puede darse cuenta de la cerveza Molson, pero quisieras o podrías dar mayor contexto de quién es John Molson. Mucha gente ya no le tocó esa generación. A mí sí, pero me gustaría que pudieras darle un poquito de contexto a la biografía o quién es John Molson. Mira, John Molson fue uno de los tres inversionistas que iniciaron Immunotech. John Molson, Dieter Beer y Chuck Roberts. Básicamente fueron los principales Robert era accionistas. el que era tu amigo. Sí, principalmente fueron los principales accionistas, porque en ese momento eran accionistas de la compañía Immunotech. Y John Es- Molson, bueno, imagínate, cuando íbamos a algún evento, él llevaba su bicicleta. Es un amante de las carreras. Él llegaba en bicicleta a la oficina. Todos llegaban en su automóvil y él llegaba en su bicicleta a la oficina. Es un enamorado Del deporte, del además es muy deporte. Y él fue la delgado. relación, fíjate, él fue la relación con toda la cuestión deportiva. Él fue la relación porque él sabía lo que estos nutrientes le podían ayudar a los deportistas. Él fue precisamente el vínculo para poderlo presentar al grupo de canotaje en Canadá, Qué al fin, bonito. a todos los deportistas por allá para que empezaran a tomar el nutriente exactamente y sentir Sí. los beneficios, ¿no? Empezaron a tener mejores recuperaciones de todo lo que hacían de deporte, que se recuperaban más rápido y estaban listos para la siguiente, y así pues, se fue dando. Y ¿En él qué además momento? fue el responsable de conducir todas las investigaciones. O sea, todas las investigaciones, el que era el responsable de darle seguimiento desde su inicio hasta su término, es precisamente John Molson. Claro. ¿En qué momento se forma esta sociedad? ¿Tú recuerdas el año en que John Molson, Chuck Roberts y Dieter Básicamente fue en el 96. Acuérdate que primero nace el el nutriente, Inmunocal sin llamarse Inmunocal? Ujú. HMS 90, ¿eh? Ese fue Sí. su, ese fue su primer nombre, Hombre, la nomenclatura muy del laboratorio. esa. Leche de suero humanizado, que son sus siglas en inglés. Ese fue su primer nombre. Entonces, primero se forma la sociedad. Ya, ya se tenía el nutriente, pero no había una empresa y no se podía llamar Inmunotech porque el gobierno no daba todavía el permiso para que se llamara, Autorización porque había una relación con el sistema inmunológico, ¿verdad? inmunológica. Inmunotech, entonces no querían dar el permiso como tal, hasta que demostraron a través de los primeros estudios que efectivamente iba a coadyuvar al sistema inmunológico. Entonces Ajá. ahí fue cuando ya les dieron la autorización a Inmunocal, no en lugar de HSM 90, ya empezó a llamarse Inmunocal como tal. Inmunocal.
Muy bien, entonces te estamos hablando, fíjense, estamos por cumplir 30 años, familia. Tenemos que tomar notas porque esto es una historia pura hecha realidad gracias a ti, que eres un testigo fiel, personal, que no pasó de boca en boca en boca, sino que tú atestiguaste. Así que comienza esta sociedad con ellos tres, se abre a bolsa, obviamente, tenemos que entender que operan en bolsa y se puede, son accionistas. No, primero fue privado y posteriormente tuvieron Exacto. que entrar al proceso ya de Eso bolsa. de bolsa. ¿Eso habrá sido en qué año? Más Lo o de, menos. lo de bolsa debe haber sido por el 2004, por ahí Ah, así, muy bien. Como 8 años estuvieron privados. Después se privado, abre. y después Muy se bien. abre. Y tú continúas con Botanutric y continúan Alma y tú continúan con Botanutric en México y el Inmunocal se llama ya Inmunocal, como lo estamos entendiendo, y lo Fíjate, distribuyen en toda la República, en los confines en toda de la República, California y Mérida. en todos los confines. Inclusive nosotros teníamos centros de distribución como tal. Teníamos un Muy centro en Uruapan, Michoacán, teníamos un centro en la Ciudad de México, teníamos un centro de distribución en, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y así teníamos varios centros de distribución ubicados. Ellos tenían producto y cuando la gente hacía su pedido, iban a recogerlo ahí para que no les tardara tanto. Qué bonito. Tenían su, es que no me puedo imaginar, ojalá hubiera fotos, yo creo que las tendrás por ahí guardadas, de Ahí, esos momentos en que la logística para quien se queja, ay, no me ha llegado mi paquete de, por favor, es martes. ¿Y cuándo te dijimos que llegaba? El martes y no ha llegado. Llega mañana. Si supieran las vicisitudes por las que pasaban realmente antes con la logística, bueno, no, y nosotros lo embarcábamos por correo, por Mexpost que se llamaban, tenían el Expos, servicio, sí, tenían servicio de paquetería, no tenían, encargaban ustedes de esa parte logística también. sí, esa es la parte que a mí me tocaba, básica, todo lo que era logístico, a mí me tocaba, Etiquetado en español y toda esa parte. y toda esa parte. Y el No, permiso de... inclusive, fíjate, Mone, nosotros no traíamos las cajas de Inmunocal como ahora se reciben, no. Nosotros traíamos en una caja 1,000 sobres de Inmunocal, 1,000 sobres. Y luego desdoblaban las cajas y Luego, empaquetaban. en México, imprimíamos la cajilla, Ah, en México se imprimía la versión en español, claro, para no estar etiquetando. porque no había versión en español en Claro, Canadá ni en Estados Unidos, y mucho menos en los demás países, obviamente. claro. Entonces Uf, nosotros imprimíamos en México la cajita, que te acuerdas que los sobres eran grandotes principalmente. sí, ojalá que los pudiéramos encontrar por ahí. Lo estoy buscando por aquí. Yo creo que mi querido Néstor también. Y Grandísimo, entonces sí. nosotros traíamos, fíjate, una caja que contenía 1,000 sobres. ¿Y por qué lo hicimos? Porque, porque cuando No es traíamos fácil. las cajas como tal, estábamos pagando aire de flete. O sea, traíamos Claro. no pesaba nada traer 20,000 cajillas de Inmunocal, no No. pesaba nada, pero el flete era como si estuviéramos trayendo 40,000. Gracias, no, no quiero pagar aire innecesariamente. Entonces, ¿Para qué? entonces ideamos mejor con un gran amigo que teníamos allá, Cohen, que él nos ayudaba a todo esto De la de lo operación externo. para... Sí, Sí. él nos ayudaba a conseguir todos los permisos que requería el gobierno en México. O sea, había todo un departamento internacional allá con ellos. Y él Te nos voy a hacer ayudó. una pregunta que a lo mejor es muy burda, así burda, gruesa, pero yo alguna vez vi al Inmunocal, no sé si en algún video, como dicen aquí en España, en el que estaba como en bulky, como en gramaje grande el Inmunocal, que incluso como que se pretendió, no te quiero confundir ni quiero confundir a nadie, pero como para uso veterinario. ¿Me estoy equivocando? No, te estás correcta. Hubo en los primeros años, el Inmunocal se vendía en bote para los zoológicos. ¡Wow! Para Onda. los zoológicos, así se vendía en bote. Bueno, se vendía hasta en barril, pues, en barril, en grande, grande, grande. Mayoreo, sí, sí, sí. Directamente Inmunotech, era el que hacía eso. Ah, a ellos se encargaban Se directamente. llamaba Extra Life para las mascotas.
Ay, qué bonito. Pues oye, si Este, se ponían como mi perro se puso, que es un survivor, no sé si sepas, es un sobreviviente. 14 años va a cumplir mi Golden Retriever y sigue y quiere seguir adelante y es un fiel sí, consumidor porque del acuérdate que el inmunocal es para todos los seres vivos, seres vivos. incluyendo las plantas, ¿eh? Hombre, lo que hemos visto con tomates y con árboles y que decimos, pero es No, que por hay favor. quien se lo toma y luego lo enjuaga y lo vierte en la maceta y luego la maceta se pone hermosa. Oye, esto es un ficus cuando empezaba a ser un bonsai, ¿no? No, bueno, el bonsai está hecho por el hombre, pero qué maravilla. Bueno, gracias por disiparme esa duda. Vamos ahora a esta etapa en la que tenemos al Inmunocal en México, con las cajas de ustedes, con la producción, bueno, llegaban los sobres, ustedes hacían toda esta parte mecánica. De empaque. Empaque, por supuesto, distribución, los permisos que la gente nos pregunta, me parece muy curioso que a la fecha, pero tenemos permisos, es que no existiría Inmunotech si no hubiera permisos, es que todo el mundo se Claro. tiene que preocupar. Así que, ¿en qué momento Botanutric cede o en qué momento se hace esta transición? Inmunotech comienza a ver que México es un país potente. Hace 15 años, vámonos, hace 15 años, ¿no? Ya estamos llegando al 2010 después de estar ustedes a tope, haciendo una gran labor que siempre se les ha valorado y se les ha aplaudido. Y llega, porque pues, justamente este año vamos al 15º aniversario, con el favor de Dios, en Guadalajara, de Inmunotech oficialmente en México. ¿Qué pasa ahí? Se acerca John Molson a ustedes y les dice, ahora es momento de hacer esta fusión, de que Inmunotech sea el oficial. ¿Qué pasa, mi querido Guillermo? Cuéntanos. No, ya John Molson, o sea, los socios no intervinieron en ninguno de esto. Intervinieron en dar la aprobación nada más, Muy de que se bien, aperturara México con su razón social muy de bien. Inmunotech. Ellos nada más tuvieron ese rol, vamos a decirlo. Ya Sí. ellos estaban en el consejo, Era el board, era el el board. consejo administrativo que decía, ¿qué estrategia vamos a hacer para seguir creciendo? Vamos a empezar a Claro, aperturarnos a otros países. Y claro, por lo que nosotros estábamos trayendo de Inmunocal a México, dijeron, bueno, si ahorita nos están comprando esta cantidad, cuando nosotros iniciemos, esto se va a multiplicar, triplicar, cuatruplicar, etcétera, etcétera. claro, Entonces, en claro. ese momento nos hicieron una propuesta que ellos ya querían iniciar con su razón social en México. Eso fue en el 2010. 2010, Razón Social, Inmunotech México, como se llamara. Sí, Ajá. Inmunotech México, SADCB. Entonces, en ese momento, ellos no tenían, fíjate, ellos no tenían oficinas, no tenían bodegas, ¿No existía lo de Ejército Nacional? no existía nada. Durante los dos primeros años, el 11 y el 12, ellos no tenían nada. Tenían una gerente general, pero no tenía una oficina Un donde lugar físico, un ¿vale? lugar. A veces iba ya a nuestra oficina y ahí del- en uno Escritorio, se sí, acomodaba. sí, 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 ahí se acomodaba para ir aprendiendo, para ir aprendiendo. Qué Entonces, durante interesante. los dos primeros años, no sé si te acuerdas de Natalie Gervais, que era la responsable de todo el sistema de cómputo allá en Canadá. Por nombre me acuerdo perfecto de Gervais, por supuesto. Ella, fíjate, nos instalaron en nuestras oficinas las computadoras que estaban conectadas directamente al servidor de allá, al computador de Canadá, Sí. para que el día uno que empezaran ellos a recibir órdenes a partir Ah, del día uno, pero en nuestras oficinas, o sea, claro. en donde Ustedes prestaron sus instalaciones, claro. como ya nosotros teníamos nuestro call center, también teníamos un servicio al cliente para los distribuidores de Botanutric. Bueno, pues se les capacitó. Nuestra hija Paola estuvo 4 meses allá en Inmunotech de Canadá, empapándose, conociendo todo el sistema de servicio al cliente, y ella se capacitó cuál era el sistema a seguir allá con Julie, ¿te acuerdas de Julie, Julie etcétera, etcétera? Gorham, tan Sí, claro, querida. sí, muy querida. Entonces, ella se capacitó en todo eso. Y nosotros lo seguíamos ayudando en la cuestión de las traducciones, cómo presentar el inmunocal en México, etcétera, etcétera, los permisos, todo lo que tú
tiendecitas, hasta que ellos empezaron a tomar las riendas de toda la importación de sus productos. Al principio, Los canadienses ya de lleno. y Inmunotec como tal. Acuérdate que nosotros teníamos una gran bodega y teníamos ahí, no sé, casi $600,000 de productos, $700,000 Inventario. de Sí, sí. inventario. Entonces, ¿qué pasó cuando inicia Inmunotech? Pues básicamente les pasamos nuestro inventario, que ya era de ellos, así ya, para que ellos ya no tuvieran que empezar a traer producto. Ya había No, fue producto. un stock maravilloso porque el stock ya estaba in situ, ya les hicieron un gran favor y comienza el sistema más fuerte del network marketing con el plan de compensaciones como hoy lo conocemos. ¿Es así? Porque yo Correcto. recuerdo desde Sí. el día uno. Vale. Sí, acuérdate que en ese momento ya iniciaron 3 líneas fuertes con Inmunotech. Ay, qué foto, mira, ay, nuestro Néstor, es que él es un Sherlock Holmes, no sé si sepan que se Anden. hace llamar Néstor Riva, pero en realidad es Sherlock Holmes. Miren Esa fue nada más, nuestra cajita. la que Y aquí estos, imprimían. los sobres venían de allá, o sea, lo único que no se puede hacer es que alguien le meta mano a los sobres para respetar, pues No, precisamente la patente del producto, ¿no? Para que el claro. producto nadie lo vaya a alterar en el camino. Por Claro. eso Oye, cuando... pero si abajo el sobre sí dice, porque estoy viendo que dice whey protein, y luego Ajá. abajo sí dice polvo de proteína aislada de suero, o sea, en el mismo sobre sí viene en español, ¿cierto? Sí, porque eso lo fabricaban allá. O sea, Ah, nos hacían favor ya de mandarlo bilingüe. los sobres los imprimían allá y los llenaban allá, o sea, en Canadá. Como actualmente hay mucha gente que no sabe, pero las cajitas que llegan a Madrid no las están haciendo en Madrid, llegan de Canadá o de los Estados Unidos como Claro, productos se terminados. suajan desde antes. Sí, sí, claro. No, si O hay sea, una planta aquí impresionante que suaja o hace los dobleces de, ¡ay, qué fotos, Néstor! ¡Qué hermosura! Botanutric International. Ya empezábamos ahí a ver Inmunotech. y ahí está Alma, mira. Ahí está tu mujer guapísima, pero cómo no notarla. Y esas eran tus oficinas. Mira qué fotos, por favor. Mira. Cuéntanos quiénes están aquí. Bueno, estaban los responsables en ese momento de Inmunotech en Estados Unidos, ¿no? Sí, qué Que bonita son los que están imagen. junto a Alma y junto a mí. Ay, qué Y foto ahí, tan ahí bonita. nos estábamos presentando en el primer evento que hubo allí en la Ciudad de México, en el Hotel Presidente de la Ciudad de México, En la que Ciudad de acuérdate que México. a esa reunión fueron tres, ya fueron tres líneas, la línea del doctor Ricardo García Pelayo, Capelayo. la de Hilda Olavarrieta, que era la segunda, y nosotros que éramos la tercera. En ese momento ya nosotros éramos una línea directamente con Sí, Inmunotech, claro. no éramos otra. Estábamos ya Esto es directamente asociados con Inmunotech. con Inmunotech. Esto es bien interesante para que todo el mundo comprenda que la línea del doctor Ricardo García Pelayo viene de qué platino, mi querido Guillermo. Mira, viene de John Soleder. Nuestro John Soleder, altísimo que todos conocen, que por cierto espero tenerlo pronto en un Pla Pla también para que lo escuchen. Inclusive arriba de él hay otro que, Wally Kid, Kralik, no, Kid Hooper, Cooper. que fue el primero consultor de Inmunotech. Él es el 001. El ¡Ay, qué mal! 001. Él patrocinó a John y John, pues con toda su sapiencia, empezó a meter mucha gente. Claro, y así llegó el doctor Ricardo. Fíjense nada más qué maravilla de historia. Entonces, podemos considerar que el platino que hoy tenemos, después de los platinos que han estado en el Pla Pla por 30 emisiones, el platino que hoy tenemos es la primera línea hermana del doctor Ricardo. Vamos a decirlo así. Una línea hermana, están hermanadas los platinos, pero tú con reporte o con upline directo con el corporativo, no con un platino, Así digamos. es, así es. Muy bien. Qué historias tan bonitas. Yo tengo que hacerte una pregunta de estas, pues, clasiquísima, súper cliché, muy de mujer, y yo no sé si también de hombre, de que estén esperando, Mone, pregúntale cómo era el doctor Gustavo Bonus. Yo sí quiero saber. La verdad es que me interesa muchísimo, además de esta historia logística, operativa.
por supuesto, además de delegación, porque ustedes pasaron una estafeta, los hace muy humanos, muy humildes, maravillosos, porque hoy siguen con nosotros y ustedes son la historia y ustedes son la tradición viva, ¿no? Que se tiene que conocer y que me alegra muchísimo que hoy la podamos transmitir a todos. Pero cuéntame un poquito, cuéntanos. ¿Qué recuerdas con toda la sinceridad del mundo del doctor Gustavo Bonus? Esto yo sé que lo tenemos como en un hito, ¿no? Es como un hito, como una imagen que nunca, ¿cómo habrá sido? Porque la doctora Conshaven sí es verdad que la hemos saludado, muchos tienen Claro, fotos. hemos Ya bailado con ella. hemos bailado con ella, que todavía aguanta un piano, esta señorona, ¿no? Que yo creo que es nonagenaria, ¿no, Guillermo? Sí, ya. Ya, mucha gente le pone 90 y muchos. No, no, no. Es nonagenaria baja. 90, 91 cuando mucho, Sí, seguramente. 92, 92. 92 años. Pero el doctor Gustavo Bonus, si viviera, ¿cuántos años tendría? Pues básicamente andaría también sobre los 90 bajos. Era coetáneo porque estudiaron Sí, juntos, tienes razón. sí, sí. Ok, Lo que pasa es que él se deprimía mucho durante el invierno. el frío no le es No, italiano. lo blanco. Oye, Ah, abría la ventana y todo era monocromático. blanco. Y todos esos hermosos bosques que hay en el Canadá y todas esas bellísimas flores no existen 6 meses porque todo se pone blanco, blanco, blanco. Entonces, eso realmente a él lo deprimía mucho. Y Y lo entiendo. como nunca se casó, entonces pues no tenía la compañera de su vida, ¿no? Con él. Claro, para ver otros colores. Claro. Oye, o para o para estar discutiendo, oye, quiero huevos con esto, no, 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 yo los quiero así, Algo que lo distrajera en lugar de estar viendo el blanco, claro. La claro, pasta de dientes no la estás apretando bien, por favor, desde atrás. Y entonces así con eso se olvida lo monocromático de la ventana. lo tradicional. Sí, él era una persona amorosa, siempre muy Era cálido. amoroso, amoroso, Sí, sí, amoroso. era muy amoroso. Y además, yo siempre le decía, bueno, y entrabas a su oficina y estaba su escritorio lleno de papeles. Yo le decía, un papel más y esto se va a ver desordenado, ¿eh? Pero solo uno más, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos, porque tenía estudios acá, y todo relacionado con sus investigaciones, ¿eh? O con sus contactos que estaba haciendo en otros países, ya sabes, con el doctor Montagnier y con todo eso lo tenía allí sobre su escritorio. Maravilla. Oye, ¿era sociable? ¿Era una persona sociable? ¿Era tímido? ¿Era como el Sí, típico? no, sí, Así, era sociable. Era sociable con quien lo trataba como tal, no lo ponía en una cúspide, no, sino lo trataba de tú a tú, no, era muy sociable. normalito. No, y además era de que en la mañana tenía que hojear su periódico, ¿no? Para enterarse de las noticias de Europa. Ah, pues sí, porque su corazón seguía en Italia un poco, me puedo imaginar. Claro. Bueno, Y y perdóname, preguntas siempre un nos hablaba poco. del Papa y todo eso, lo que decía él y etcétera, etcétera. Ese era muy sociable. Oye, ¿era un hombre creyente? Sí, Sí, ahí está sí, sí, Alma, que no creyente, sí. está. Qué bien, muy bien. Allá, allá. Y era un hombre de buen comer, Ah, de buen comer y siempre con sano, su copita de vino y su siempre coñac. con... Es que italiano, ma qué cosa, No, qué per favor. cosa. Bueno, ¿y cuándo llega el doctor Jimmy Gottman? ¿En qué momento se incorpora para ser parte de esta familia de No, 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 científicos? él está presente desde el principio. O sea, acuérdate que fue una triada, que fue Chuck Roberts, John Molson y Dieter Sí, Beer. y Dieter Beer, sí, Ellos son la triada, los principales socios que iniciaron accionista. esta empresa. Eso Punto. lo tengo claro. Pero bueno, Cada quien puso su parte que le hubiera correspondido, capital, sí, sí. Pero su ¿en qué momento capital. Jimmy Gottman entra? Jimmy Gottman fue contratado para presentar el producto en Indonesia, por ejemplo. Anda, qué bien. Él no fue, en ese momento él no era empleado de Inmunotech como Era tal. como un outsourcing. Sí, pero como tenía mucha relación con el doctor Bonus, porque bueno, él recibió la estafeta directamente del conocimiento del doctor Bonus. Por eso es que
sabe de todo lo que es el glutatión y por eso ha escrito tantos libros, ¿verdad? O sea, Él recibió eso. era su pupilo fiel. Sí, sí, era su pupilo fiel, era totalmente muy cercano a él. Tenían una amistad, se puede decir. Una super amistad, inclusive Jimmy le rentó su primer departamento que tuvo, Gus, como Wow. le decimos, allá en Canadá. Cuando él ¿Cómo le inmigró dice? de Gus, en lugar de Ghost. Gustavo le decían Gus. Ghost, qué Gus. bonito. Y te tocó cuando estuvo convaleciente en sus últimos años, en su No, no, tiempo. no, 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 no. Acuérdate que vinieron todo esto de las torres y todo esto que hubo, entonces ya no había manera de... Nosotros teníamos un viaje planeado, pero en ese momento ya se suspendieron todo lo de los viajes y todo eso, entonces no pudimos llegar a bueno, no tuvimos No estuvieron presente presentes con él. No. cuando él fallece. ¿Fallece en Canadá? ¿En Canadá? Sí, en Canadá. Muy bien. Y deja este gran legado. Yo te voy a hacer esta pregunta porque alguien me contó y quisiera dar nombres, pero no me estoy haciendo la sospechosa, es que no recuerdo. Pero a mí alguien me dijo alguna vez, y tiene muchos años esto que me dijo, Mone, la sapiencia, los estudios del doctor Bonus realmente eran para un Nobel. O sea, el señor estaba top en lo que estudió, en lo que sabía, en lo que descubrió y en lo que desarrolló. Entonces yo ahí te pregunto, era una eminencia absoluta. Sí, tenía una sapiencia impresionante y todo lo relacionado con las investigaciones, todo lo relacionado. El que realmente, el autor de todo esto de las patentes y todo eso fue Dieter Beer. Él dijo, esto es una joya, que si no la patentamos, al ratito alguien lo va a sacar y se va a tomar la autoría. Entonces, Claro, Dieter Beer fue esa parte de ese conocimiento de que esto es bueno, tenemos que patentarlo, pero no patentarlo en Canadá, patentarlo mundialmente para claro. proteger la marca. Fue Dieter Beer el que realmente hizo todo eso. No fue Goss, no fue él, fue Dieter Beer. No, claro. No, no, yo creo que Goss, le voy a decir, el doctor Bonus era el cerebro de la parte de investigación, no le correspondía esta otra parte comercial, ni de la patente, ni de nada, porque cada uno con su rol, sus dones y talentos. Entonces me encanta porque encaja muy bien pues con la historia de este libro maravilloso donde él nos cuenta mucho de su historia, ¿no? El doctor. Claro, inclusive Dieter Beer fue el que le rentó su primer oficina, laboratorio a Ghost. ¿Por qué? Y de repente cuando se lo rentó, él empezó a tomar el producto con su esposa, Dieter Beer, y vio que su esposa tenía mejoría, pero de repente se empezó a imaginar que a esa oficina iban a empezar gentes que se les caía el cabello. No, él no trataba a los Como pacientes. René de Mercadeo, nosotros. Él se dedicaba totalmente a la investigación, a la investigación, a la investigación, y lo hacía con Patricia directamente en la Universidad de McGill, es en donde ellos estaban, ahí está donde estaba el laboratorio y practicaban con ratoncitos al principio, y después ya con seres humanos, hasta que fueron encontrando los protocolos. Cuando en la comunidad gay, con perdón, allá en Canadá, que era muy grande, le dieron permiso que lo practicara con personas, Más con VIH, me imagino. sí, con VIH. ¿Por qué? Porque le dijeron, de todas maneras se van a morir. Así que le dieron 300 pacientes para que con ellos practicaran, Sí, como llevaban a cabo protocolos. el estudio y wow, qué sorpresa, la gran mayoría de ellos se Sobre. recuperaron, sobrevivieron. Y eso Entonces de hace, ahí, de ahí ya les dieron la patente del VIH. claro. Y de ahí yo te quiero preguntar el vínculo entre el doctor Bones y el maravillosísimo premio Nobel de Medicina, el doctor Luc Montagnier, a quien penosamente perdimos. A saber, Claro. ¿qué sucede ahí? ¿Cómo es que ellos generan, ellos un vínculo de amistad? ¿Se conocían por la ciencia? ¿Qué pasa Sí, ahí? se conocían como médicos, ¿no? Porque ambos estaban en la misma jugada, Sí, haciendo estudios sobre el pacientes sistema del inmunológico. VIH, claro. Entonces fue cuando uno se enteró del otro y entonces
le dijo, bueno, por qué no practicas con con este polvito? Y fue cuando él lo empezó a utilizar en sus pacientes. Y el doctor Luc Montagnier se suelta con un capítulo completo, perdónenme el aplauso, pero es que me da emoción. Y Capítulo 42. el famoso Y vámonos. capítulo 42, que Oye, no nomás habla del VIH, también enfermedades neurodegenerativas. neurodegenerativas, cáncer, SIDA, no, 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 es un capitulazo. Es un capítulo. De verdad que hasta siento que nos falta cacarear más, discúlpame que te lo diga así, pero es que, a ver, es una eminencia, lo tenemos que cacarear con tanto amor y con tanto orgullo, sobre todo, y este fortalecimiento. Pues estamos llegando al final Es de... que todo el mundo estaba buscando cuál era la causa del VIH, y acuérdate que a él le dieron el reconocimiento Claro, por haber descubierto la causa raíz, de la a causa él y a raíz. su equipo de trabajo, que nunca hay que dejarlos de mencionar. Y para llegar ya al culmen de este pla pla que se me ha ido como agua, de pronto miro y digo, pero ¿cómo que ya? A ver, ¿cómo? Pero no es posible que me digan esto, que ya para efectos de Texas es la 1, para Ciudad de México ya son las 12, para mí ya son las 8 de la tarde, pero miren nomás, las 8 en Madrid, por eso aquí no puedes decir buenas noches hasta las 11, porque se ofenden, la vida sigue. Así que... La pregunta que te quiero hacer para cerrar todo este precioso capítulo, este episodio que hemos tenido es, llega un momento en que los canadienses, que yo entré en un momento en el que recuerdo todavía a Charlie Orr, el CEO de Immunotech, queridísimo, Lindísimo, lo él y su recordaremos, esposa también, lindísimo. uy, amorosísimos, era el CEO en su momento, pero no CEO como propietario, era un empleado contratado para ser CEO. Exacto. Entonces, llega un momento, porque yo ahora que estoy pensando, digo, cuando llegó nuestro queridísimo Mauricio Domenzain, pues es exactamente a la mitad de mi carrera como networker, porque bueno, yo la más me he desarrollado en Inmunotech, y si tengo 11 años, pues sí, como a los 5 años, efectivamente, Inmunotech decide dar o vender a Mauricio Inmunotech. Así es. ¡Qué maravilla! Y de allí empezamos. ¿Con cuántos países nos quedamos antes de Mauricio? ¿Tú te acuerdas, mi querido Guillermo? Cuando Mauricio ve Inmunotech éramos 8 países, Éramos 7 países, sí. 11 ha desarrollado Mauricio, digo, Pero para que todo, básicamente los principales estaban en Latinoamérica, ¿no? sí, sí, claro, no teníamos en Europa, de no ser Irlanda, por ahí, no sé, había algo muy curioso de Trinidad y Tobago, una cosa que yo leí que Sí. dije, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más extraña? Es que fue también licenciatario, Claro, fue licenciatario. Lo que pasa es que el único licenciatario que tenía una red, una base de datos para ofrecer a Inmunotech, éramos nosotros. Todos los claro. demás o vendían en farmacias o vendían en hospitales, etcétera, etcétera. Por eso Inmunotech no los adquirió como redes de mercadeo, porque simplemente No, se terminó su licencia y y les ya dijo, está. bye bye. Claro, limpiamos. De ahí quiero disipar dudas para personas que dicen, yo todavía me tocó en Ecuador verlo en alguna farmacia y no sé cuánto. Sí, efectivamente, pero era un stock, no quiero decir viejo, pero el stock que correspondía al licenciatario en su momento, que qué iba a hacer, ¿verdad? Y entonces, desde Claro, ahí. Yo apoyo el comentario Vive tus sueños hoy. Dice, México fue punta de lanza para el mundo entero. Totalmente de acuerdo. Sí lo digo con orgullo como mexicana porque sé que en México se fraguan los inicios de lo que es una verdadera red y de ahí se ha destapado a la presencia en el mundo entero. Gracias por mencionarlo, Néstor. Tienes toda la razón del mundo. toda la razón. Y Sí, y también acuérdate que Ricardo García Pelayo, el doctor, bueno, con todos sus conocimientos y todo lo que empezó a el formar, amor, el amor, y sí. luego lo empezó a expandir, pero fuertemente, fuertemente. Sí, no, Sí, sí, definitivamente. sí, qué forma de expandir y qué forma de hacer las cas con profesionalismo como Con ustedes y con cariño y con entrega. Y bueno, ni modo, mi querida Alma, como estás saliendo en pantalla, te tengo que mandar un beso. No va a querer, pero espero que se acerque a la pantalla. ¿No va a querer o sí va a querer? Bueno, Sí, ojalá sí que quiere, sí. sí quiere. Bueno, ojalá que se acerque porque quisiera también darle el reconocimiento. ¿Dónde estás, mi querida Alma? Acércate un poquito. Tan bonita habitación. Fue a apagar la lámpara. Qué bonita, ¿no? No se quiere acercar a la pantalla. Tan guapa. Eh, Bueno, si no quiere, lo entiendo. Le mandamos un abrazo con enorme. Ay, sí No, estás ahí. sí quiero, me da mucho gusto. Lo que pasa Mira, es ya te que, habían abierto pantalla acá, ya te habían abierto. Bueno, ya estás aquí. Qué bonita bueno, te pues ves. me regreso para que sea más profesional. Pero Ay, qué profesional. Bueno, así para cerrar con los dos. Con la claro, conclusión
que ustedes, gracias, qué bonita, me encanta verte, un beso muy grande. So sorry. Mira, el protagonista es el señor. Siempre, bueno, mis amigas, como tú, como me honro, Gracias. Y tú como antes saben que eres de soy las... una mujer independiente, con unas alas fuertes, pero resulta que el que mueve, el viento que mueve mis alas, pues es él y no Qué quiero bonito comentario. protagonismo. Esta es una entrevista, me siento muy orgullosa. Ayer celebramos con uno de nuestros hijos solamente y la nieta pequeña, pero todos los demás estuvieron presentes, ya sabes, ¿no? Ahora con la tecnología. Pero estoy Sí, muy orgullosa de todo lo que este señor ha hecho. A mí me invitó, yo no sabía nada de venta de network marketing, yo solamente sabía de venta directa. Yo me sí. desarrollé y bueno, fue mi universidad y me encantó, ahí fue donde empecé a ejercer el marketing, etcétera, en Avon Cosmetics. Y de ahí me invitaron él y el licenciado del Toro de Memoria de mi Corazón, que fue el fundador de Arabella Cosmetics, a que me uniera a ellos, que renunciara a Avon Cosmetics para que me uniera a ellos en una aventura. Yo ni siquiera sabía que alguna vez había leído un libro que mencionaba Amway, pero yo pensé que Amway era una compañía de venta directa. Pero ya, no digo más, Qué orgullosísima. bonito. No, no, no. Y déjame decir que eres discípula directa de John Maxwell. Sí, que la gente sepa también que están en constante estudio, que están sedientos de saber más, de dar más, que tienen a Dios como eje principal. Yo lo digo abiertamente porque esta herramienta, no sé las demás, pero esta herramienta tiene como CEO terrenal a Mauricio Domenzain, por supuesto, porque es Así nuestro es. super CEO, pero como CEO celestial al Espíritu Santo, siempre lo voy a decir, y le agradezco que Él nos rija y nos permita mover nuestros labios y decir verdades. La verdad nos hará libres. Y quiero cerrar con ustedes dos para la tranquilidad de la gente, en aras de que el titubeo que a veces existe, incluso alguien que está conectado, que quiero muchísimo, me hacía ayer una pregunta, Mone. ¿Cómo le hacemos con el inmunocal? ¿Podrías, por favor, preguntarle a un médico? Y yo siempre haré campaña, nunca por negarles la puerta de un médico, quiero que se sepa, pero yo estoy segura que si hoy el doctor Gustavo Bons estuviera aquí sentadito y fuéramos 4 en el Zoom, diría, por favor, no se preocupen, por favor, es un alimento, es inocuo, se toma a consideración, sí se puede tomar, no hay sobredosificación. Yo estoy metiendo aquí mi Está bien, soliloquio, en realidad correcto. lo que quiero es que ustedes dos le den la paz a la gente que hoy está conectada para saber que en sus manos está algo total y absolutamente de certeza en la sanidad del cuerpo, porque el cuerpo es sabio, no porque vaya el inmunocal es previo a, es un alimento proveedor de algo increíble que hace que nuestro cuerpo regrese a su inteligencia divina. ¿Podrían ustedes darnos esa tranquilidad para quienes siguen solicitando al médico? ¿Qué Yo les nomás, dirían? yo nomás, yo nomás quiero decirles, yo estoy por cumplir 80 años. Tengo No, 30 años tomando Inmunocal. Me tomo un azul, un platino y un sport y el booster acá en Estados Unidos. Eso es lo que yo me tomo todos los días. Y veme, no me duele nada. Voy al médico acá en los Estados Unidos que tenemos el Medicare y me dicen, bueno, ¿a qué vienes? No, nada más quiero que me hagas los le vengo correspondientes a presumir. al check-up correspondiente. Tú hazme más los estudios que quieran y siempre sale muy buen colesterol, triglicéridos sin problema, sistema óseo bien, densidad ósea muy bien. Y lo único que hacemos es tomar el producto. Ese es mi testimonio, Mone. Yo no puedo decir, se me quitó el mal del pinto, del tonto, del... No, no, no. Nada. Simplemente yo tomo el producto, por eso lo recomiendo. Mira, Los orígenes, ustedes saben los orígenes. mi suegra lo toma, tiene 90 y tantos años y camina Bendito Dios. perfectamente. Mi nieta, la más pequeña, lo toma, los hijos lo han tomado, los nietos lo toman, en fin, es un producto de la familia. Y no le vas a dar a tu familia algo que les vaya a perjudicar. O sea, ¿cómo puedes tú decirle a tus seres, a tu círculo íntimo, que esto los va a beneficiar? Claro, porque los beneficia. Entonces, Pues, acá en cada organismo trabaja diferentemente, claro,
porque cada quien va tratando su organismo diferente. A unos nos gusta hacer ejercicios, a otros no les gusta, a unos nos gusta cuidar nuestra alimentación, que haya los macronutrientes correspondientes, tomar agüita, etcétera, etcétera. A otros no les gusta el alcohol, les gusta fumar, etcétera, etcétera, y quieren que este sea un producto milagroso. No es un producto, es un producto natural, Y lo totalmente. milagroso es nuestro cuerpo, mi querido Guillermo, es que no nos damos cuenta, pero yo digo, perdónenme los ateos, con todo respeto, pero cuando ves la maravilla, la perfección de cómo funciona tu cuerpo, ¿cómo puedes pensar que es producto del azar? Perdón, no me voy a meter, no me voy a meter, pero Claro, es claro. perfecto, es una obra de arte divina que nada puede superar, que inteligencias artificiales ni que 8 cuartos, nada lo puede superar. Entonces, es tan inteligente, tan bien hecho, tan divino, que cuando tiene el nutriente correcto, regresa a esa divinidad. Claro. Digo, ahí Y, está, y ¿por qué por, y por tenemos eso, el gobierno acá en los Estados Unidos le ha dado todas esas autorizaciones y aparece en los libros de los médicos y todo ese soporte que tiene, que no lo tendría si el producto no diera los resultados, porque en Estados Unidos, para su información, es el país de las demandas. Sí, Aquí la sí, gente demanda seguro, por seguro todo. demanda, claro. Claro, para sacar billete. Inmunocal nunca ha sido demandado en los 10 años que nosotros lo tuvimos o en los ya casi 30 que va a estar comercializándose acá en Estados Unidos. O sea, Así es un es, producto fíjate. excelente. Y no podía estar en la continuidad, pudo haber sido un boom en su momento, pero el que siga y siga y siga y siga, y que hoy hay una comunidad muy interesante de angloparlantes en los Estados Unidos que estamos viendo hoy un boom con el Body Shot, ya hablaremos de eso otro día. No Claro, puede estar, nosotros sabemos que los estadounidenses son muy analíticos y que hacen su hasta no ver y probar y resultados y background y todo lo que necesitan y lo tienen. Entonces, ya no se preocupen tanto por necesito la aprobación del doctor Sholkoff y la de la doctora Luisa Cristina y del doctor Rubén Restrepo y del doctor Miguel García Gallegos. Por favor, liberemos esto porque a ellos también le necesitamos dar esta libertad. Si algo quieren los médicos de la red de Inmunotech es que todos tomemos la palabra y tengamos la autoridad moral con conocimiento, sin hacerlo producto milagro, sin hacerlo la panacea, de hablar con propiedad para recomendarlo a todo el mundo. Gracias de verdad por estar aquí. Son guapísimos los dos. Perdóname, escuché mal. No vas a cumplir 80, ¿verdad? Vas a cumplir 70. bueno, mi acta de nacimiento dice otra cosa, pero bueno. Año 46, 45. Febrero 23 del 46. Por amor de No se te Dios. olvide felicitarme el próximo febrero. ¿Febrero? ¿Qué día de febrero? 23, octavo piso. Octavo piso, qué llegada al octavo piso, bendito sea Dios, hombre, ya, ¿alguien más necesita un testimonio? Por favor, he aquí Claro. una pareja guapísima que viajan como patas de perro, diría yo, y que gracias a Dios nos dan testimonio fiel de la fe, de la familia, porque esos valores son totalmente incorruptibles en ellos, bendito Dios, y del Inmunocal y de los principios de Inmunotech en México. Gracias a los dos por lo que hacen, les Gracias, mando un beso, gracias a ya ti. saben que los quiero mucho y espero verlos en el aniversario número 15 de Inmunotech en Allá, Guadalajara. allá nos vamos a encontrar en Ciudad de México, con mucho gusto. En Guadalajara, creo. Guadalajara. Perdón, en Guadalajara. Ah, en Pero si quieres Guadalajara también tienes, vamos a tienes México. razón. Sí, sí, tienes Por allá razón. nos encontramos. Me va a Y, encantar abrazarlos de nueva cuenta y un beso muy grande para los dos. Gracias por este testimonio y esta historia. Para y- reconocer nuestro presente tenemos que ir siempre a ver el pasado. pasado. Muchas Y, gracias. y que gracias por todos los comentarios que han estado externando aquí en el Ay, sí, mensaje. son Unos muy amorosísimos. lindos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, Todos. aquí seguimos. Aquí seguimos, bendito Dios. Gracias, mi querido Néstor, que siempre me aguantas estos colofones largos. Y gracias a toda la familia Inmunotech y, como siempre, al mejor Rey de Reyes. Gracias a Dios por todas las Así es. cosas. Un beso, gracias a todos. Que tengan una linda tarde, linda mañana, según sea el caso. Hasta pronto. Nos quedamos en el Zoom por si quieren saludar aquí a nuestros